Vamos a empezar con el primer texto que está en Primera de Juan 5, 20 y 21. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. No, perdón. Vamos a orar de pie. Vamos a orar de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta hermosa mañana. Señor Dios, santo y verdadero eres. Venimos en el nombre de Jesús para pedirte que quites de estas almas, Señor, de esta tu iglesia, toda distracción y todo ídolo del corazón. Abre nuestros ojos para ver lo que tú quieres que veamos, Señor, para que veamos el verdadero mensaje de tu palabra. Pon en nosotros hambre de tu presencia, Señor. Envía tu Espíritu Santo que hable con un poder y un convencimiento como solo tú sabes, Señor. Convierte a esta tu iglesia, a estos tus siervos, en lo que tú quieres que sean para tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que seas tú guiándonos a través de tu Espíritu Santo para el conocimiento de la verdad, de qué es lo que verdaderamente tenemos que entender en este y todos los meses del año. Te damos gracias por este tiempo que nos permites de buscar de tu sabiduría y de tu presencia. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, gracias. Aquí en este versículo es bien claro porque dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Cuando dice esto, nos ha dado entendimiento, ¿a quién creen que le da el entendimiento Dios? ¿A todo el mundo? No, ¿verdad? Hay una escritura que dice que para que no viendo se conviertan, y oyendo, ¿verdad?, se conviertan. Pero no se lo da a todos, sino a aquellos que verdaderamente quieren entregar su corazón al Señor. ¿Sí? Dice que ha venido para darnos entendimiento y para conocer el que es verdadero. ¿Quién es el que es verdadero? Jesús, Cristo Jesús. Es el verdadero, pero en este mes tienen un ídolo al cual la gente celebra, ¿verdad? Pero es un ídolo. Ese no es Jesús el verdadero, pero ellos lo han tomado así porque eso les han enseñado sus antecesores. Pero la palabra de Dios no habla de él de ninguna manera, sino que solo dice que son ídolos, que no hablan, que no se mueven, que no tienen pies pero no caminan, tienen ojos pero no ven. Y así como esos ídolos es la gente que los adora, que los sigue. Es igual. Tienen ojos pero no ven la verdad de lo que Dios quiere. No ven al verdadero Dios, sino que ven algo que les han impuesto, pero que se los ha impuesto el hombre. No se los ha impuesto Dios, porque la manera en la que Dios revela lo que Él es a través de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras. Muchas veces la gente ocupa las Escrituras, pero las maneja a su manera, las discierne a su manera, para darles el mensaje que ellos quieren que crea la gente, la multitud. Pero no están hablando con la verdad. Y aquí sí nos está hablando con la verdad. Esta es la palabra de Dios. Dice que para que conozcan al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ustedes ya aceptaron a Jesucristo, ustedes están en ese verdadero que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él es la vida eterna. Pero también dice en el 21, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué dice? Que se aparten de esa idolatría, que se aparten de los ídolos. Vamos a la introducción. Diciembre se ha convertido en un mes de emociones,
de compras, de regalos, de cena, de brindis, de tradiciones y reuniones y tantas cosas de las que pues ustedes lo saben. Esas fiestas que hacen, pero ¿por qué se hace todo eso? Porque son movidos, ¿verdad? Pero la gente es movida, pero muchos lo ven de una manera equivocada. Ahorita vamos a estar viendo esto con un poco de profundidad. Pero aquí, irónicamente, dicen que festejan ¿a quién? En la Navidad. ¿A qué? A la idolatría. Sí, pero ellos dicen que festejan ¿a qué? El nacimiento de Jesús, ¿verdad? Que al niño Dios. Eso es lo que se dice. Pero irónicamente, se olvidan de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces no han estado en una reunión así? Y lo último que hacen es adorar a Jesucristo. Se gozan, hacen lo que les gusta a la carne, se ponen a tomar, se ponen a pecar, se están olvidando de Jesucristo, que según es el propósito verdadero por el cual están festejando. Vamos a ver qué son los ídolos modernos, porque actualmente hay muchos ídolos que maneja la gente. Los ídolos modernos son las cosas del corazón que toman el lugar de Dios, aunque no tengan forma de estatua o de imagen, porque muchas veces piensan que cuando uno habla de ídolos tiene que ser una imagen o una estatua, algo así. Pero hay ídolos que aunque no tengan esa forma, siempre que toman el lugar de Dios, se convierten en ídolos. Muchas veces puede ser hasta su mismo esposo, su misma esposa, su ídolo, que para esta persona es lo máximo, es algo más que Dios. Sí sucede, que hasta se quitan la vida porque los dejó la novia, ¿no? La novia ya era un ídolo que no la podían dejar. ¿Por qué? Porque le daban la importancia más grande de toda su existencia. A veces un ídolo es un carro, a veces es una moto, el dinero, tantas cosas que uno le da ese poder como ídolo. El dinero, cuando gobierna la vida de las personas, se convierte en su ídolo. Cuando lo único que buscan es enriquecerse y cada vez tener más y más, ¿a qué le dedican más tiempo? A buscar las riquezas, a buscar el dinero, y ahí se convierte en su ídolo. Porque una persona que ama a Cristo, ¿qué es lo que más busca? A Cristo, a Dios. ¿A qué le dedica más tiempo? A leer su palabra, a conocerlo. ¿Por qué? Porque está enamorado de Él, porque sabe que con Él tiene todo, que Él es la vida, que Él es la eternidad, que Él es todo. Aquel que tiene a Dios, tiene todo. Pero la gente no lo ve así, porque no han aceptado ser guiados por el camino correcto, el camino recto. Dice en la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su destino es de perdición. Vamos a darle tiempo que se desahogue la gente, que suelten sus cargas, pero que se entreguen a Cristo. Hay tradiciones que se convierten en idolatría también. Sí se escucha, ¿verdad? Bueno, se convierten en idolatría cuando valen más que la palabra de Dios. También la familia puede convertirse en una idolatría. Pero ¿en qué momento se convierte la familia en una idolatría? Cuando pesa más que Dios.
cuando le dan más importancia que a Dios, cuando ponen en primer lugar eso y no ponen en primer lugar a Dios. Y el trabajo también. El trabajo, hay gente que le dedica más tiempo al trabajo. Yo luego veo una persona que yo la veía que desde temprano salía a trabajar. Y cuando salía en las mañanas a trabajar, salía como a las 6 de la mañana, pero regresaba a su casa hasta las 11 o 12 de la noche. Gracias, Señor. Regresaba a su casa hasta las 11, 12 de la noche. Yo le decía a él, ¿tú trabajas para vivir? Y él me dijo, sí, necesitamos trabajar para vivir. Digo, no, estás equivocado. Tú vives para trabajar. Porque desde que amanece, te vas a tu trabajo, llegas a dormir y al otro día igual. Solo un día a la semana tienes libre. Y ese día que tienes libre lo dedicas a estar pensando en las cosas de tu trabajo, porque al otro día vas a trabajar. Entonces tú no estás trabajando para vivir, tú vives para trabajar. Va a llegar el momento en el que vas a lograr tu riqueza, pero nunca disfrutaste a tu familia, nunca disfrutaste de la vida. Y cuando eso sea, tú ya vas a estar en la vejez, en la cual ya no te va a servir el dinero. Vas a tener que pagar a alguien para que te pueda cuidar, te pueda llevar a donde quieres ir, pero ya no te vas a poder mover por ti solo, porque ya lograste tu objetivo. Lo único que querías era la riqueza, no vivir. Entonces es muy importante no tener ese ídolo en su vida. Si hay que trabajar, dice Dios, que coma el que trabaje, ¿verdad? Amén. Pero dice también que todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para disfrutar, hay tiempo para dormir, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Para todo hay un tiempo, del cual el Señor nos permite disfrutar todos esos tiempos. Pero todo hay que hacerlo dentro de su tiempo y que no se convierta en un ídolo. Son las cosas que hay en el corazón que toman el lugar de Dios, esos los ídolos. Todo aquello que está en el corazón del ser humano y que toma el lugar de Dios se convierte en un ídolo. A Dios no lo vamos a tomar como un ídolo, al verdadero Dios, porque a Dios lo amamos, a Él lo seguimos por amor, porque no podemos vivir sin Él. Amén. ¿Sí? Gloria a nuestro Dios. Y esta predicación no es para condenar las celebraciones que hacen en Navidad, no las vamos a condenar. Esas celebraciones, hay celebraciones sanas, porque también hay cristianos que se reúnen, que hacen una cena, conviven, porque están contentos, porque saben que Jesús nació. La Navidad es el nacimiento, ¿verdad? Nacimiento. Que no es ese día, es otra cosa. Pero para nosotros, Cristo nació un día cuando lo aceptamos, Amén. cuando decidimos seguirlo. Ese día es el día de que nació Jesús en cada uno de ustedes. Pero ¿cuándo lo celebran? Cada día, cada mañana nace en su corazón nuevamente Cristo Jesús y recuerdan, yo anduve un día perdido, algunos en el chisme, en las drogas, en el alcohol, en el adulterio, la fornicación, en el robo, el asesinato, las drogas, todo. Pero Cristo nació para salvarlos, para romper esas cadenas de esclavitud que los tenían atados al pecado. Amén, aleluya. ¿Sí? Les dio la libertad, ahora son libres. Amén. Son libres. Dice que todo les es lícito, pero no todo les conviene. ¿Pueden hacer de todo? Sí. No está prohibido nada. Nada está prohibido, pueden hacerlo, pero ustedes deciden. Porque dice también su palabra, hoy pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Pero cada quien decide, si quiere hacer lo malo para ir a la muerte, es su problema. Pero es libre, dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén, gloria a Dios, aleluya.
Él nos ama y Él no obliga a nadie. Si Él obligara a la gente, ya traería yo mi 45 aquí y ahora le vas a escuchar de Dios. Y lo vas a hacer porque si no, te trueno, ¿verdad? Así sería si fuera cosa de obligarnos. Pero no. Él quiere que acepten por su voluntad el conocer a Cristo, el querer cambiar su vida. Porque cuántas veces no ha querido la gente cambiar su manera de vivir y no lo ha logrado. ¿Y es por falta de valor? No. Hay quienes se esfuerzan para cambiar esa vida, pero no lo pueden hacer, porque les falta que entre la limpieza de Dios, que entre el Espíritu Santo en ellos, para echar fuera aquellos demonios que los guían al pecado, a los malos pensamientos, al alcohol, a las drogas. Es necesario que entre el Espíritu de Dios dentro de esos templos. Cuando habita el Espíritu Santo dentro de uno, es el que guía los pensamientos, es el que les da la fuerza para rechazar los planes de Satanás. Porque Satanás tiene planes para echar a perder el programa de Dios, para desviar a las almas hacia el pecado. Él es el que les recuerda, les dice, los incita para hacer lo malo. Pero cuando ya ustedes decidieron seguir a Cristo, entra en acción el Espíritu Santo y le dice: aparta eso de ti, eso no es de Dios. Y les da un poder. Dios da poder. Hace 8 días vimos eso, ¿no? Que les dio un poder. Amén. Amén. El poder de decirle: apártate de mí, Satanás, soy hijo de Dios. Amén, amén. Y aquí no tienes parte ni suerte. Y te vas de esta iglesia y de todos los miembros de la casa de los que están aquí. En el nombre de Jesús. ¿Sí? Hay veces que en el mundo no oyen que en este mes dicen que hablan de un espíritu, ¿verdad? ¿Cuál es el espíritu del que habla la gente en este tiempo? Espíritu navideño, ¿verdad? En este mes de diciembre sale la luz de lo que hay en el corazón, y algunos le llaman espíritu navideño, pero sale a la luz lo que verdaderamente hay en el corazón de la gente. Si no, es que ya llegó el espíritu navideño. Tú no tienes espíritu navideño, pero ¿creen que eso sea cierto, que eso esté bien? Yo creo que no, ¿verdad? Vamos a ir viendo esto. El espíritu de la Navidad no es un espíritu bíblico. Si ustedes buscan en la palabra de Dios, no van a encontrar un espíritu de Navidad. La Biblia solo reconoce el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, el espíritu humano, que cuando hizo al hombre y le sopló espíritu de vida, ese espíritu lo reconoce. Y los espíritus malignos, esos espíritus de Satanás, que andan trabajando en todo el mundo. Él tiene su ejército, se trajo la tercera parte de los ángeles de allá con Dios. Y esos espíritus de Satanás son los que andan trabajando en la gente. Son los que desvían, son los que hacen que la gente haga lo malo, porque entran en ellos. Pero ¿quién le está dando la autorización? Cada uno es libre de darle o no darle permiso. Cuando ven que no pueden, ¿qué tienen que hacer? Orar a Dios y decirle: aparta de mí este espíritu de maldad, aparta de mí este espíritu de contienda, de ira, de coraje, de robo, de lo que sea. Y deja que tu Espíritu Santo entre en mí. Amén. Este es tu templo, Señor. Amén, amén. Que aquí habite tu Espíritu Santo. Yo autorizo que Él tome el control de mi vida. Y que tome el control de la vida de estos siervos también, que descienda sobre ellos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es el único que debe de estar ahí, es al único que se le da la autoridad de manejar su vida. Pero el espíritu de Satanás, que el Señor lo reprenda. Él no tiene parte ni suerte en esta iglesia, ni en ninguno de ustedes. Pero ya vimos que no existe un espíritu navideño como una entidad real, no existe. Pero sabemos que Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? ¿Se han leído esa escritura? Que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿de qué se está disfrazando? De espíritu navideño. Puede hacerlo así, él puede engañar, es engañador.
Pero ese espíritu que la gente llama espíritu navideño es un sentimiento del alma, no del espíritu. Porque ustedes son cuerpo, alma y espíritu. Pero ahí no lo está manejando el alma, sino la carne, ¿sí? Es un espíritu que maneja el alma. No es una cuestión espiritual. El espíritu navideño es simplemente emociones, nostalgia, ambiente, recuerdos, sentimientos de generosidad o de tristeza. Cuando les menciono cada uno de estos sentimientos de emoción, porque se emocionan cuando abren sus regalos, ¿verdad? Desde los pequeñitos hasta los más grandes. Se pone un árbol navideño y hay una emoción por abrir su regalo. ¿Qué va a haber ahí? Cuando llegan los aguinaldos, cuando llegan aquellos premios, ¿sí? Hay emociones, pero son emociones que son sentimientos del alma. Y hay nostalgia también. ¿Cuántas veces no la gente en ese tiempo de diciembre se pone nostálgicos porque en ese tiempo partió uno de sus familiares, porque en ese tiempo sufrieron algún accidente? Recuerdan cosas malas en lugar de recordar cosas buenas y les entra esa nostalgia, ese sentimiento. Es de ambiente también. Entra un sentimiento de emociones, como en el ambiente lo hacen agradable, lo hacen que tenga pues un sentido para ellos alegre, ¿sí? De sentimientos y tristeza. A veces entra mucha tristeza en ese tiempo de diciembre. ¿No les llegó a pasar cuando todavía no conocían de Cristo? Que estaban celebrando ahí y entraba la tristeza, la nostalgia, entraban recuerdos desagradables. Pero para nosotros, cuando recordamos la Navidad, solamente hay gozo y alegría. Amén, amén. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo nació, que nació el que me iba a salvar, que nació el que me iba a sacar de la ignorancia, el que me iba a llevar por caminos rectos, correctos, el que me iba a dar una vida eterna. Amén, Cristo vive. Sí, gloria a Dios. Pero eso solamente es cuando yo sé quién es Cristo, quién es el verdadero Hijo de Dios. Cuando verdaderamente conozco para qué nació, para qué vino. Y sí me gozo, sí celebro la Navidad, el nacimiento de Jesús, pero de una manera espiritual, a la manera en que a Dios le agrada. ¿Y por qué no lo voy a celebrar con mi familia? Pues todos gozosos, porque todos sabemos que nació Jesús, que nació mi Salvador, ¿sí? Pero todo se hace con respeto a Dios. Amén, Cristo ¿Sí? vive. Gloria a nuestro Dios. Vamos a entrar al tema. Dios usa diciembre para revelar quién ocupa su lugar, como lo estábamos diciendo, en su vida. El enemigo trabaja en silencio, pero lo hace disfrazado de ídolos, como los que ya conocen y los que han visto que usan en ese tiempo, ¿verdad? Que hacen un festejo, pero ponen ahí en el suelo ahí algo que van a arrullar y cosas así. Pero son sus tradiciones, es la forma en la que ellos han conocido a su Dios, no al Dios verdadero. Pero cuando conocen al verdadero Dios, las cosas cambian, ¿sí? Y cambian totalmente. Por eso Él nos habla de, es necesario nacer de nuevo. Amén. ¿Sí? Poderoso es Dios. El enemigo ya vimos que maneja ¿qué? La tradición, se mete en las tradiciones, en la familia, en las emociones, en la nostalgia, en el consumismo. Reciben su aguinaldo, pero ya en enero ya están bien endrogados, hasta se pasaron de lo que les dieron de aguinaldo, ya deben más en el Egue, en cierta tienda, ¿verdad? No vamos a hacer propaganda. ¿Sí? Y están moviendo una religión vacía, una religión donde no está el Espíritu Santo,
Están celebrando algo donde no existe Dios. Es un engaño de Satanás. Pero nosotros podemos hacerlo verdaderamente, festejando al verdadero Dios. Pero es diario, no es cada año. Todo tiempo nosotros nos gozamos y festejamos a nuestro Señor Jesús. Amén. Y no nomás su nacimiento, sino también su partida. Porque no nomás nos vamos a gozar que Él nació, ya vino a salvarnos, sino también cuando murió. Cuando le dijo Pedro, ¿no? Que no se hiciera eso. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque era necesario que se hiciera. Y era necesario que Cristo muriera por nosotros para salvarnos de esos pecados. Porque dice que la paga del pecado es la muerte. Amén. Y Él murió para pagar por todos los pecados de este pueblo maravilloso, este pueblo hermoso. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios. Dios revela quién reina en sus corazones. Lo revela porque ustedes saben qué hay en su corazón, ¿sí? Pero los demás no saben qué hay en su corazón, ¿verdad? Se conocen, son vecinos, pero Dios sí sabe qué hay en su corazón. Pero aquí es donde de repente, en este mes de diciembre, revela lo que verdaderamente hay en su corazón. ¿Por qué? Porque a lo mejor era un hermanito. Yo no digo que esta iglesia, no. Gracias a Dios esta iglesia sí son escogidos los que están aquí. Sí, son escogidos de verdad. Pero hay iglesias donde está el hermanito todo el tiempo en la iglesia, pero llega el mes de diciembre y las posadas, los brindis, y de repente ya ven por allá al hermano que ya se está echando que ya se pasó de uno o de dos, o que ya anda haciendo pecado. ¿Por qué? Porque se dejó guiar por las emociones. Por eso que llaman el espíritu navideño, pero se salió del camino. Entonces es muy importante que se sepa esto, que Él revela, Él saca a la luz esas emociones que hay en el corazón. Porque esa cuando se dejan llevar por sus pasiones, por sus emociones. Hay quienes así lo hacen. Pero los hijos de Dios tienen un control a través del Espíritu Santo. Porque Él es el que está dentro de ustedes, es el que gobierna su vida y es el que permite o no permite. ¿Y cómo logran esto? A través de la oración constante. Es muy importante la oración. Pueden ser cristianos de muchos años, pero si no hay oración, pues difícilmente va a haber esa comunión con Dios. ¿Sí? Dice el Mateo, y el ayuno, perdón. Sí, bueno, hay muchas cosas que hay que hacer, pero una de ellas es la oración. El ayuno también, es importante. Jesús dice que se le podían contar sus huesos. ¿Por qué? Porque Él estaba en constante ayuno. Él constantemente estaba sin comer. Pero ¿qué decía? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, ¿verdad? Amén, amén. Y sí es cierto, la palabra de Dios Es vida. es vida, exacto, da vida, y vida en abundancia. Amén, gloria No a nomás Dios, da vida, da una vida aleluya. en abundancia. Vamos a ver qué dice en Mateo 6:21. Amén, Cristo vive. Ya se durmió el moderador. ¿Cómo dice la palabra de Dios en Mateo 6:21? ¿Alguien la tiene por allá? Amén. Sí, a ver, ¿cómo dice? Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Exacto, gloria a Dios. Sí, ¿dónde está su tesoro? ¿Qué es su tesoro? Es algo muy valioso, ¿verdad? Y ahí es donde está su corazón. Amén. El corazón de ustedes, ¿dónde podría estar? ¿En las riquezas? ¿En la prosperidad? ¿En Cristo? Amén. Gloria a Dios. Su corazón, el corazón de ustedes está en Cristo Jesús. Aquí es donde dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón.
Es a donde saca la luz, revela quiénes son ustedes verdaderamente. ¿Sí? Y luego vamos a ver, tradición. Cuando una costumbre pesa más que la palabra de Dios, es un ídolo. Es con las tradiciones que estamos hablando. Vamos a ver qué dice en Marcos 7:8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Marcos 7:8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Adelante, atrás de la Sí. Sí, dice aquí que porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres. Muchas veces prefiere la gente andar en lo que el hombre le dice, no en lo que la palabra de Dios les enseña. Inclusive en las iglesias pasa que la gente sigue al ministro, al pastor, al representante que está ahí, en lugar de seguir la palabra de Dios. Cuando ese ministro, ese pastor se va de la iglesia, la gente también quiere irse con él. Entonces, ¿a quién estarían siguiendo? Al hombre, no a Dios. Porque de hecho, si ese ministro, ese pastor se va a ir de la iglesia, Dios va a mandar otro, porque a ese a lo mejor ya le dio otra misión en otro lugar, pero va a mandar a otro, el cual lo va a guiar también el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que guiaba a ese que estaba, va a guiar al que tome su lugar, porque la palabra es de Dios, la palabra no es del hombre. Cuando la palabra es del hombre, sí, tienen razón, estaban siguiendo una sabiduría terrenal, una sabiduría de hombre, no una sabiduría de Dios. Pero cuando se sigue la sabiduría de Dios, donde quiera que estén, Él les va a revelar lo profundo de su palabra. Porque ¿cuántos no saben ustedes que conocen la Biblia de memoria, los versículos, pero no tienen el Espíritu de Dios dentro, no tienen el discernimiento? ¿Cuándo nos damos cuenta de eso? Cuando su vida no ha cambiado, cuando se apegan más a las tradiciones del mundo que a la palabra de Dios. Y como les digo, en este mes de diciembre, si hay la tradición que se celebra, nosotros tenemos vida, también tienen sentimientos, pero lo que vayan a hacer lo van a hacer conforme a la palabra de Dios. Amén, aleluya. No conforme al mundo, no conforme a las costumbres del mundo. Si van a hacer una cena, una reunión familiar, que se haga, pero siempre ¿quién va a estar en el centro de esa reunión? Cristo Jesús. Amén, amén. Cristo y su palabra va a estar ahí presente. ¿Cómo va a estar su palabra presente? Con sus actos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, ve y predica, háblales de Dios, y si es necesario, háblales. Puede decir alguien, pues ¿cómo lo voy a hacer sin hablar? ¿Cómo les voy a hablar de Dios sin hablar? ¿Cómo creen ustedes que sería? Con su testimonio, con sus actos, con su manera de ser, con lo que se expresan, lo que expresan con su ser, con su vida. ¿Sí? Esa sería una forma de que Cristo sea el centro de esa reunión que ustedes lleguen a tener, si es que lo llegan a hacer. Amén. Otra, si nos llegan a invitar a algún familiar que no conoce de Cristo y va a tener una reunión, una posada como es en el mundo, ustedes le dirían, no voy. A veces se convierte uno en piedra de tropiezo. Puede uno aceptar, sí, voy a ir, pero no voy a hacer las cosas que ellos hacen. Y en el momento en el que yo vea que eso no es conveniente, con permiso, los vemos, ¿sí? Pero ya no se mezclaron en el pecado, en las costumbres paganas, sino que ustedes llevaron, si tuvieron la oportunidad de estar ahí y de hablarle a alguien de la palabra de Dios, qué bueno que lo hicieron. Y si no, nomás fue por el hecho de no ser piedra de tropiezo, pero no se van a mezclar con sus costumbres paganas, porque en su corazón ¿quién está? Cristo, el Espíritu Santo. Y si ven que desde el principio llegan y ven todo así horrible, pues mejor vámonos, pues discúlpame, nos vemos.
A veces hay que correr, hay que ver. Pero si ven que es una reunión donde está su familia y hay una convivencia que pues más o menos está, pues vamos a ver en qué momento tengo que intervenir para transmitir su palabra si es que es necesario. Y si no, pues mejor, ¿qué hago ahí? Mejor me voy. ¿Sí? Inclusive pasa cuando uno se acaba de convertir a Cristo. Uno antes de convertirse a Cristo tenía muchos amigos que los invitaban a los vicios, a la borrachera, a las drogas, al pecado, al robo, y eran sus amigos. Pero cuando esta persona se convierte a Cristo, ¿qué pasa con esas personas? Se apartan, ya no los frecuentan, ya no les hablan, porque ya no están en el mismo sentir que ellos. Así es cuando uno llega a algún lugar, uno es distinto. Uno no se mezcla con el pecado. Punto número 2, la familia. La familia es de bendición, pero no puede reemplazar a la obediencia de Dios. Vamos a ver qué dice en Lucas 14:26. Amén. A ver, ¿cómo dice? Lucas 14:26. Para honra y gloria a nuestro Señor. Amén. Si alguno viene a mí y no aborrece a mi padre, madre, esposa, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ajá, sí, gloria a Dios. Aquí dice aborrece, soy así como muy tremendo, ¿verdad? De aborrecer a su familia. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, el mismo versículo, pero lo voy a leer en esta versión. Dice, si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me sigue tiene que entregar hasta su propia vida. Aquí lo dice de otra manera para que se entienda un poquito mejor, ¿verdad? Y lo dice porque cuando soy así que aborrece a su papá, a su mamá, tampoco tengo que odiar a mis padres. No. Pero aquí lo dice ya más claro, que si alguno viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a su hermano, a sus hijos, hermanas, no puede ser mi seguidor. Porque tenemos que darle siempre el primer lugar a Dios, ¿sí? Sin dejar de amar a nuestra familia, porque también Dios quiere que nos amemos, inclusive no hasta la familia, dice, amaos los unos a los otros, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Bien. Y vamos a tocar el punto de emociones. Si sus sentimientos les guían más que Dios, ¿qué pasa ahí? Ya ganó la carne. Cuando ustedes dejan que sus sentimientos les guíen más que la palabra de Dios, ya le están dando el triunfo a la carne. Por eso es necesario saber cuándo es Dios, cuándo es la carne y cuándo es Satanás. Hay que conocer quién es el que está actuando en su mente, en su corazón. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios aquí en Jeremías 7:9. Y esto es de cuidado porque ustedes saben que el corazón es el centro de quiénes son, de cómo son. Aquí en este versículo lo dice claro, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el corazón? Pues yo creo que solo Dios. Dios es en Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí creen que el corazón es perverso? A veces sí. Engañoso también. También el corazón es engañoso. A veces uno mismo se engaña. Vamos a ver en el punto número 4, la nostalgia.
el pasado. Ese pasado idealizado estorba lo que Dios quiere hacer hoy. Como los hebreos. Ustedes recuerdan que ese pasado de los hebreos, cuando Moisés los sacó del pueblo de Egipto, del pecado, y iban en el desierto, ¿de qué se quejaban esos hebreos? Les caía el alimento del cielo, el maná del cielo, pero ellos se quejaban, ¿verdad?, de algo. ¿De qué se quejaban? Extrañaban ¿Qué extrañaban? Egipto, ¿Y la qué vida era? de Egipto. Extrañaban, sí, pero ellos decían que extrañaban los caldos, ¿verdad? Las comidas que allá les daban, porque ya no querían el maná, ¿sí? Estaban extrañando ese pasado. Muchas veces esto también afecta, estar extrañando ese pasado, ese viejo hombre, ¿sí? Vamos aquí en Eclesiastés 7:10. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, Eclesiastés 7:10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. ¿Han escuchado eso alguna vez? Cuando empiezan a entrar en el camino de Dios. Hay algunos que dicen, estaba mejor antes. ¿No han oído? ¿Sí? Que empiezan a ser limpiados, empiezan a ser transformados. Dicen, no, pues yo estaba mejor antes de conocer a Dios. Pero equivocación, porque es por la limpieza, porque a veces no se soporta que les estén quitando tanta suciedad, tanta porquería que había en el corazón, en la manera de ser, la manera de vivir. Dios está transformando a las almas. ¿Y por qué las transforma? Porque los ama, porque los va a ocupar para su servicio. Amén. Amén, gloria a Dios. Y un alma que es para el servicio de Dios, ¿está bien que esté sucia? ¿Que esté llena de maldad, de pecados? No. Entonces es necesaria esa transformación. Pero sí, así es esto, dice. Los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Aquellos que dicen eso es porque no han tenido la sabiduría que Dios da, el conocimiento profundo de cuál es el propósito de su vida, el por qué están viviendo esa vida distinta en la cual sienten que están viviendo peor, porque se están acoplando, se están amoldando a esa nueva manera de vivir en Cristo Jesús. Así pasa también cuando los matrimonios, cuando inicia un matrimonio, antes de unirse en el yugo conyugal, en la unión conyugal, vivían en una familia que tenía ciertas costumbres, ciertos hábitos, tanto el hombre como la mujer, pero cuando son novios siguen viviendo bajo el techo de su familia, y todo es amor, todo es hermoso, todo es maravilloso, hasta aunque luego le vuelan los pies. Ay, no, qué hermoso vuelo, ¿verdad? Bueno, yo supe de un caso así, sí. Y así lo decía, y es cierto, tengo testigos. No, y era todo hermoso. ¿Por qué? Porque había mucho amor. Nada era malo para esa persona. Pero cuando ya decidieron vivir juntos, ya en el casamiento, empezaron los problemas. Porque tal vez ella tenía la costumbre de tener todo limpio, todo acomodado, pero tal vez él era un desastre, no le gustaba la limpieza, le gustaban otras cosas, y ahí empezaban a chocar. ¿Qué tenían que hacer? Empezar a acoplarse. Pero para esto también es necesario obedecer a Dios, porque dice que no os unáis en yugos desiguales. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces, cuando un matrimonio obedece a Dios y se unen los dos teniendo el mismo conocimiento de Dios, no van a estar ignorantes de su forma de vivir anterior, porque tanto ella vivía de una manera guiada por Dios como él también. Entonces tenían las mismas costumbres, los mismos hábitos, los mismos propósitos. Cuando se unen, pues es algo hermoso, porque ya no tienen que adaptarse, ya están adaptados, porque ¿quién los guió? El mismo Padre.
no su padre terrenal a cada quien o su madre terrenal, sino que los dio el mismo Padre que es Cristo Jesús. Amén. Los enseñó a vivir, les dio la forma en la que debería de ser su vida. Y es a donde hay un entendimiento más profundo. Y en medio de ese matrimonio, ¿quién está? Cristo Jesús, ¿verdad? Amén, amén. Nuestro Señor Dios. Dice que cordón de 3 dobleces es difícil de romper. No dice que no se pueda romper, sí se llega a romper, pero es más difícil que se rompa. ¿Sí? El número 5, punto número 5, el consumismo. El consumismo es buscar identidad en lo que compras o en lo que es servir a la riqueza. Servir a la riqueza. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios de este punto. Está en Mateo 6:24. Mateo 6:24, dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque el que aborrece al uno y ama al otro, o estima al uno o menosprecia al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O aman a Dios o aman a las riquezas. Porque Dios, acuérdense que también aborrece a los tibios. Dice que los vomitará de su boca. O eres frío o eres caliente, pero los tibios los vomitará de su boca. Pero pues, hay gente que no lo entiende y que sí vive en los términos medios. El punto número 6, celebraciones. Las fiestas sin obediencia a Dios son vacías para Él. Cuando hay una fiesta sin que entren en obediencia a Dios, es una fiesta sin Dios. ¿Sí? Isaías 1:14 dice así la palabra de nuestro Dios: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Miren, esto lo dice Dios. Dice que cansado está de soportar esas fiestas solemnes que hacían en aquel tiempo de la ley. Vamos a ver el punto número 7, una religión vacía, donde se realizan actividades sin transformación, que la gente sigue siendo igual, la misma, que no ha cambiado su forma de ser, su forma de vivir. Esa es una religión vacía, es una apariencia. Eso no es tener fe, eso no es tener a Dios. Porque hay mucha gente que es muy religiosa, pero nunca ha tenido cambios en su vida. Nunca ha habido una transformación en su vida ni en la de sus familias. ¿Qué quiere decir ahí? Que ahí no está Cristo, que ahí no ha habido la presencia de Dios. Vamos a ver qué nos dice en 2 de Timoteo 3:5. Dice así la palabra de nuestro Dios: que tendrán apariencia de piedad, solo apariencia. Sí, 2 de Timoteo 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella, y a estos evita. Nos muestra aquí que hay que evitar ese tipo de personas que tienen una apariencia como de que son hijos de Dios, como que son cristianos, pero en su corazón está lleno de maldad. Y ustedes se pueden dar cuenta de ese tipo de gentes, pero es importante evitarlos, porque cuando uno se junta con ellos va a aprender las costumbres de ellos, se va a contaminar. Solo que el propósito de ustedes sea jalarlos al camino, ya sería otra cosa. Pero dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Si van a tener esa comunión de convivir con ellos en lo que andan haciendo en el mundo, difícilmente los van a guiar hacia el camino de Dios. Para esas personas hay que decirles: mira, yo quiero hablar contigo, quiero darte un consejo,
pero ya es distinto a estar conviviendo con ellos y creyendo que a través de la convivencia los van a transformar. Entonces dice aquí que tendrán apariencia de piedad. Habla de algunos que se dicen cristianos, pero nada que ver con Dios. Dice, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. Dios llama a su pueblo a que vivan bajo una adoración, pero al verdadero Cristo, al verdadero Dios. Que eviten aquellos falsos profetas, también hemos hablado de eso. Bueno, vamos a ver en el desarrollo. Ya vimos que diciembre expone los ídolos como el consumismo, que tienen dinero y ya no hayan qué comprar, ¿verdad? Pero que al final terminan hasta endrogados. Y también vimos que donde está su corazón, ahí está también su tesoro, ¿verdad? Donde está su tesoro, perdón, ahí está también su corazón. Vamos a ver qué dice Marcos 7:7. Dice la palabra de nuestro Dios: en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Es lo que estamos viendo al principio, que a veces lo que siguen son los mandamientos de hombre y no la palabra de Dios. Por eso dice, en vano me honran. Es de en vano que estén tratando de buscar a Dios, si lo que están buscando es otra cosa. Muchos celebran la Navidad, pero sin Cristo. ¿Dónde está Cristo? Si dicen que está en su corazón, pero si están celebrándolo de otra manera, pues yo creo que no. Y son como tradiciones como eso de el árbol, las luces, la cena, el intercambio, las piñatas, los abrazos, todas esas cosas que hacen. Si les encuentran algún sentido a eso ustedes y que sea conforme a Dios, pues adelante. Pero cuando ustedes ya lo piensan, lo analizan, nada que ver. Pero dejamos al mundo que lo haga, ¿verdad? Ellos pueden hacerlo. Ellos no conocen al verdadero Dios. Vamos a ver qué dice en Marcos 7:7. No sé si esa, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y no son costumbres malas por sí mismo, eso del árbol, de eso, no es que sean unas cosas malas, sino es el sentido que la gente le da, la importancia que la gente le da, que le dan el primer lugar en lugar de darle el primer lugar a Dios. Lo malo de esto es la confusión, cómo la gente confunde las cosas. Y Dios lo que quiere en este caso es que entiendan la diferencia entre la tradición y la adoración a Dios, porque hay mucha diferencia. Diciembre exige decir a qué Jesús adora. Ustedes deben de saber a qué Jesús adora. Y vamos a ver qué dice en segunda carta a los Corintios 11:4. Pero esto lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Amén. Esta habla de otro Jesús, ¿sí? Porque a veces la gente está confundida y dice que está adorando a Jesús, pero no es así. Aquí dice la palabra de Dios: ustedes toleran sin quejarse a los que les dan un mensaje sobre Jesús distinto al que les hemos anunciado. Están dispuestos a aceptar un espíritu diferente al espíritu que ya recibieron, y también están dispuestos a recibir una buena noticia de salvación distinta a la que nosotros les enseñamos. O sea, hay gente que está dispuesta a aceptar un Jesús distinto cuando los invitan a festejar a ese Jesús que les han mostrado en el mundo, que está hecho de yeso, de otros materiales, ¿verdad?
Y aparte las costumbres que, si ya ustedes están conociendo de la palabra de Dios y de lo que es verdad, ¿por qué seguir un engaño de algo que no tiene una base bíblica? Hay mucha gente que hoy predica a un bebé indefenso cuando hablan de Jesús. Hablan de un Jesús que es un bebé indefenso, decorativo, lo pintan, lo adornan, lo visten, ¿sí? Es un bebé de temporada, sin santidad, sin autoridad, pero ahí lo tienen, como un ídolo, como un Dios, y dicen que es Jesús, ¿verdad? Pero la Biblia presenta algo distinto. La Biblia presenta al Rey Eterno. Amén, amén. Esto lo pueden ver en Apocalipsis 19:16. Por eso si lo apuntan allá lo ven en su casa. Apocalipsis 19:16. A un Dios diferente. Isaías 9:6. También. Al verdadero encarnado, que es Jesucristo. Eso lo ven en Juan 1:14. Al león de Judá, eso está en Apocalipsis 5:5. Ahí es donde pueden ir viendo de quién verdaderamente habla cuando habla de Jesús. ¿Quién verdaderamente es ese Jesús al que hay que adorar? ¿A quién deben exaltar? A Jesús. Amén, amén. ¿Sí? ¿A quién deben festejar? A Jesús. Al nacimiento de ese Rey de Reyes, exacto. Y pues todos los días son buenos para adorar a Cristo, pero si quieren tener ese sentimiento en diciembre, pues hay que hacerlo con más ganas, adorar a Jesús, ¿sí? Amar a Jesús, glorificarlo, pero conforme a Dios. Juan 4:23, dice la palabra de Dios aquí en Juan 4:23. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así es como Él quiere que se le adore, en espíritu, no en la carne, sino en espíritu y en verdad. Amén, Cristo Y vive. para adorarlo en verdad tenemos que conocer la verdad. ¿Quién es Jesús verdaderamente? No van a adorar algo que les ha puesto el mundo como que Él es, sin conocimiento y sin base bíblica. ¿Sí? La verdad nos hará libres. Exacto, gloria a Dios. La verdad los hace libres de todo. Porque mientras el mundo corre, ¿cómo andan en esta temporada? Corriendo con las preparaciones, que esto, que el otro, gaste y gaste, con esos espíritus que maneja el enemigo. Pero mientras, ¿qué hace el cristiano? El cristiano se detiene, pero se detiene para adorar a Dios profundamente. Amén, Cristo vive. Dobla sus rodillas en su aposento y ora a Dios. Amén. Tiene la comunión con Dios, mientras que el del mundo anda como loco, gaste y gaste, desperdiciando su vida, haciendo cosas que no tienen sentido. ¿Sí? El cristiano adora a Dios profundamente, hace una adoración verdadera, una gratitud sincera también. Él tiene una pureza espiritual, porque dice que lo aman en espíritu y en verdad. Amén. Hay pureza, hay santidad, cuando verdaderamente son hijos de Dios. Y ustedes son hijos de Dios, porque ya lo hemos visto, que hemos leído esa escritura muchas veces de Juan 1:12. Ya hasta me la aprendí. Juan 1:12, que dice que a los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿a quiénes fue? A los que creen en su nombre, ¿sí? Los que lo han aceptado. Y ustedes creen en Jesús. Amén. Ustedes aceptaron a Jesús. Amén, aleluya. Por lo tanto, ustedes son hijos de Dios. Amén. Y ahorita me atreví a hablar de este tema así, un poco abierto, porque sé que todos ustedes ya conocen de Dios. Porque si lo digo a alguien que apenas empieza a conocer,
No, pues yo creo que se persina y se para y se va. Se espanta, sí. Porque va a decir que voy en contra de su Dios. ¿Sí? Que le estoy ofendiendo a su Dios, a sus creencias. No lo entendería. ¿Sí? Y ya me convertiría en una piedra de tropiezo. Porque ya jamás quisiera oír a un cristiano. Entonces ahorita me atreví a hacerlo porque sé que ustedes son hijos de Dios y que ya tienen un entendimiento. ¿Qué les dio ese entendimiento? Desde el primer versículo que leímos, dice en Juan 5, 20 y 21, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Cuando vino Jesús les dio ese entendimiento que ustedes ya tienen. Ya les quitó la venda de los ojos. Ustedes ya ven claro. Amén. Ya no andan en tinieblas, ya andan en la luz. Amén. Cristo vive. Porque dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Ustedes ya traen esa lámpara siempre de día y de noche. ¿Sí? ¿Les da miedo la oscuridad? ¿Por qué no les da miedo la oscuridad? Somos luz. Exacto, porque para ustedes ya no existe oscuridad. Ustedes donde se paren va a haber luz. Amén. ¿Sí? Entonces es imposible que les dé algo que no existe. Yo llego a un lugar oscuro, pero si yo represento la luz, se va a iluminar. Amén. ¿Sí? Cristo vive. Porque llevo la lámpara, llevo la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Y así, ustedes créanlos, ustedes son escogidos. Amén. Amén. Ustedes gozan de una santidad renovada. Amén. Cristo vive. Aleluya. Sí, gloria a nuestro Dios. Este mes de diciembre, con lo que hemos visto ahorita, recuerden que diciembre no es un mes para recordar una historia de simplemente de lo que hace el mundo, de recordar el nacimiento que ellos dicen que es el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Sino que es para revisar lo que hay en sus corazones. Como se los dije antes, que sí nos alegramos del nacimiento. Navidad es el nacimiento de Jesús, y nos gozamos, nos alegramos porque nació nuestro Salvador, nació nuestro Rey, nació Cristo Jesús para darnos la libertad, y lo celebramos, sí lo celebramos con gozo, con alegría, con sinceridad. ¿Por qué? Porque reconocemos quién es Él, pero lo celebramos cada día, cada mañana. Pero como vivimos en un mundo donde no somos del mundo, y si tenemos que ir con algún familiar que va a celebrar ese día, vamos a ir con él, ¿sí? Pero su comportamiento va a ser como hijos de Dios. Amén. ¿Sí? No dice que todo nos es lícito. ¿Les es lícito ir a un convivio familiar de diciembre? Amén. Porque les van a preguntar, ¿tú como cristiano puedes ir? ¿Qué van a decir? ¿Pueden o no? Sí. Sí, pueden ir. Ustedes son hijos de Dios y donde estén son el mismo. ¿Sí? Sí, ustedes llevan la luz. Amén. Qué mejor que en ese lugar de donde van a festejar las tinieblas llegue esa luz y a lo mejor ilumina a algunos. ¿Sí? Señor, dame sabiduría, Señor, y manda a tus ángeles conmigo para que me protejan si soy atacado, porque también ahí va a reinar si va a reinar las tinieblas, la oscuridad, pues van a reinar los demonios, ¿verdad? Aquel demonio que le dicen espíritu navideño. Ya vimos que no es bíblico, pero de que lo inventa el enemigo, que se disfraza como ángel de luz, lo va a presentar. Y para no ser atacados, ya van bendecidos. Eso sí, recuerden, antes de ir, doblan sus rodillas: Señor, me pongo en tus manos, sé tú conmigo, a donde quiera que voy. Si tú vas conmigo, ahí estaré, ¿sí? Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Gloria a nuestro Dios. La conclusión de este tema, Dios pregunta en este diciembre: ¿quién gobierna su corazón? Cristo. Gloria a Dios.
¿Quién recibe su atención? Cristo. Gloria a nuestro Dios. ¿Qué aman más que a Cristo? A ver, Cristo. a Dios. ¿Qué aman más que a Cristo? A Dios, ¿verdad? Dios Padre, porque Cristo nos enseñó a amar al Padre. ¿Sí? Y dice que primero debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y qué permiten que ocupe su lugar de Dios? Su corazón es donde va a ocupar el lugar de Dios. ¿Sí? Ahí es donde debe estar siempre, siempre. ¿Sí? Cristo destruye los ídolos cuando entra el Espíritu de Él en su cuerpo, en su templo. Es cuando empieza a destruir los ídolos. Cuando iniciábamos la pastora, yo y mis hijos en este camino, teníamos muchos, pero se nos quitó la venda de los ojos y tuvimos que destruir todo eso, pero guiados por el Espíritu de Dios. Pero no les voy a decir que no hay temor, sí, todos los pusimos en un montón así y le echamos petróleo y les prendimos fuego, pero había algo de temor todavía. Porque ay, si se enojan y si se vengan de nosotros, pero es que todavía no había el entendimiento profundo. Ahora sabemos que ahora lo veo como algo así tan ridículo. Digo, ¿cómo es posible que el que inventa esas imágenes, esos ídolos, los adore y les pida un milagro? Si Él es el que los inventó, Él es su Dios. Sería al revés, la imagen le tendría que pedir un milagro a Él. Haz que cobre vida, haz que pueda caminar. ¿Sí? La imagen tendría que pedirle a su inventor. Nosotros se lo pedimos al que nos hizo, al que nos creó, al Creador, y por eso nos da esos milagros muchas veces. Amén. ¿Sí? Yo les puedo decir que yo soy un milagro de Dios. Si los que conocieron mi vida pasada sabrán, sí, Dios actuó y hizo el milagro en mí, me cambió y me sigue cambiando. Amén. Cristo vive. Y así con cada uno de ustedes. Ustedes son un milagro de Dios, porque también está trabajando con cada uno de ustedes y también con sus hijos, que a veces vemos como que no, pues que ya, Señor, pero no, hay que ser pacientes. Y pacientes, la paciencia requiere de mucho, porque pasan los días, pasan los meses, pasan los años. Señor, ¿hasta cuándo? Pues voy a ver, pero no hay que desesperarse. Hay siervos que nos llegaron a platicar que tenían deseos de una casa. Dice, ya habían pasado 9 años y la casa no la teníamos. Pero llega el 10º año, cuando ya nos habíamos desesperado, llegó su casa. Antes era muy difícil tener una casa del Infonavit. Y a esa persona le llegó su casa, pero ya había pasado 10 años. Para él era mucho tiempo porque tenía que estar pagando renta, no le alcanzaba para eso. Hay personas que han durado 40 años, como los siervos de Dios, que duraron en el desierto 40 años. Hay personas terrenalmente que también han durado 40 años para recibir la respuesta de Dios. Simplemente, pues la edad a la que yo recibí a Cristo fue, ya no me recuerdo, pero como a los 55 más o menos, a los 55 años. Si hubiera sido más, yo ahora le digo, si desde más joven, Señor, me hubieras tomado. Pero no, el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Yo tengo que aceptar lo que en este tiempo tenía que ser y así como está haciendo. ¿Sí? Nunca hay que, como vimos hace rato, si hubiera, o el pasado, como los que salieron de allá de Egipto, que añoraban su pasado. No, vamos a vivir el hoy, el presente. Amén, amén. ¿Sí? Amén. Hoy amamos a Dios, hoy estamos aquí en su presencia y hoy Él nos está mostrando qué debemos hacer. ¿Sí? Vamos, hoy es la primera semana de día del mes, por lo tanto se celebra la cena del Señor. ¿Sí? Ya hemos visto quiénes pueden tomar la cena del Señor, ¿verdad? Antes que esto, pues hay que ponerse a cuentas con el Señor,
ahí donde están, vamos a ponernos de pie. Y hay que ponerse a cuentas con el Señor para poder recibir la cena del Señor, ¿sí? Dice aquí en la palabra de Dios en Marcos 14, del 12 al 14, dice: el primer día de fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para la comida, para que comas las Pascuas? Dice en el 13: y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entra, decid al Señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer las Pascuas con mis discípulos? Está preguntando, ¿sí? Dice en el 16: y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino con él los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y él respondió y les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo el que moja conmigo en el plato. En el 21 dice: y a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús los bendijo. Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y la copa, y habiendo dado gracias, la dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Aquí es cuando Jesús estaba haciendo la celebración de la cena del Señor. ¿Dónde están los libros? Pueden pasar a tomar su vino y su pan. Sí, ya se pusieron a cuentas con el Señor. Recuerden que hay que ponerse primero a cuentas con el Señor. Si hubo algo malo que hicieron, en este momento es arrepentirse, pedirle perdón y tomar el cuerpo del Señor, porque el cuerpo del Señor es un mandato. Levanten su pan. Señor, esto que vamos a hacer ahorita es para conmemorar, Señor, ese día en el cual tú diste a tus discípulos el pan y el vino, para que recordemos que el pan es tu cuerpo, el cual fue partido y repartido, Señor,
entre todo tu pueblo, entre todos tus discípulos, y también tomar la copa de vino, que también fue, Señor, una enseñanza que tú nos das que muestra la sangre. En este momento, Señor, tomamos el pan, Señor, porque aquí dice tu palabra, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo, este es el cuerpo de Cristo, que nosotros vamos a tomar para recordar siempre que tú estás con nosotros, Señor, y que tú diste la vida por nosotros. Bendícelo, Señor, para que estos siervos tuyos puedan tomar este pan que eres tú, el pan de vida. Gracias, Señor. Pueden comerlo. Levanten su copa. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre, el nuevo pacto que por muchos es derramada. Haced esto en memoria de mí. Pueden tomar su copa. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos das de compartir tu cena, Señor. Gracias, y te pido en el nombre de Jesús que perdones las faltas de todos estos miembros que están aquí, Señor, de tu congregación. Que si alguno de ellos, Señor, no se puso a cuentas contigo, tú lo perdones y le des la oportunidad, Señor, de hacerlo. Dale la oportunidad de que cada vez estén más cerca de ti, pero con un corazón limpio, contrito y humillado. Te pido que los bendigas y que este evento que hoy tuvimos, Señor, sea verdadero para que haya esa transformación que tú quieres. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.